A Natalia Bolosín le voy a presentar un video de una de las tantas frases que hace la señora Carrió por día, pero que mencionó hoy en Diputados y que me parece que es bastante importante para entrar en este tema de la ley y del barullo judicial y de seguridad que tiene la Argentina. Por favor, director. Las cámaras a lo largo de la historia tuvieron por parte de los poderes fácticos de turno imposiciones, presiones, de ahí viene el fuero, la prohibición del fuero, tuvieron detenciones. Lo cierto es que contra esas medidas los parlamentos tomaron decisiones internas y constitucionales y en la Constitución para permitir su funcionamiento. ¿Qué significa que hoy, por ejemplo, no pueda funcionar la Corte Suprema de Justicia de la Nación? O que mañana decida un grupo que no puede funcionar el gobierno de la Nación. Eso se llama Estado de Hecho, que no es más ni menos que en términos jurídicos lo apartado al derecho se llama golpe de Estado. ¿Compartís esto que dijo Carrió? No sé si tanto. Sí comparto otra frase de la diputada de hoy, que ella lo que planteó fue: no se puede ganar con la violencia en lo que no se gana en las urnas, ¿no? Hasta ahí comparto. Parece que lo que se vivió hoy, bueno, la violencia obviamente injustificable y repudiable, fue claramente un acto antidemocrático, digamos. Desde el punto de vista jurídico, la Constitución establece un procedimiento para sancionar las normas, las cámaras tienen sus reglamentos que establecen cuándo hay quórum, cuándo hay no, cuál es el procedimiento que tiene que atravesar un proyecto de ley para convertirse en una ley. Digamos, si 129 es quórum, 129 es quórum. Y si 135 o no sé cuánto es ley, bueno, eso es ley, ¿no? Hasta ahí vamos. Ahora, lo que también me parece es que el gobierno, te diría que como casi todos los gobiernos en la historia, tiene una visión un poco limitada de la democracia, o te diría por lo menos no robusta de la democracia, en el sentido de que cree que alcanza con eso, que alcanza con la regla de la mayoría, y muchas veces no alcanza con la regla de la mayoría. Es decir, uno debiera pensar que la democracia... Pero para ellos entonces la situación de hecho la imponen ellos, por más que sea legal. No, a ver, si es legal no es de hecho, ¿no? Esto es lo primero que uno debiera decir. Si hay quórum, hay quórum, y si necesito estos votos para tener una ley, eso es una ley y debe ser respetada por todos, y no pueden ir, digamos, 200 deforestados a tirarle piedras a la policía para que el Congreso deje de sesionar, ni los diputados opositores adentro del Congreso a pedir que se levante una sesión porque están esos 200 deforestados tirándole piedras a la policía. Hasta ahí, eso me parece que es importante decirlo, aunque sea obvio. Pero eso es de país normal. Hasta ahí está ok. Ahora, me parece de nuevo que debiéramos aspirar a una democracia un poco más robusta. No alcanza a veces con la regla de la mayoría. Uno quisiera que las decisiones, especialmente las decisiones que afectan a grupos vulnerables, se tomen por consensos amplios y con fuerte participación ciudadana. Entonces, ¿vos querés que el gobierno salga a buscar más adhesiones? Que aparte de los gobernadores... Porque sí, el gobierno puso a los gobernadores. En efecto, los gobernadores, digamos, de nuevo, jurídicamente alcanza con 129 para... Sí, ya lo dijimos eso, es innegable. Ahora, a veces no es suficiente. Si vos tenés una mayoría propia, amplia, como la que tenía el kirchnerismo, podés tener una teoría de la democracia equivocada, porque yo creo que esa teoría de la democracia es equivocada, pero efectiva, eficiente, porque te alcanza. Entonces imponés una regla de la mayoría y conseguís quórum con 140, no con 129, y tenés el apoyo de los sindicatos, y tenés el apoyo no sé qué, y no tenés problemas en la calle. Ahora no entiendo cómo amplías esa representación, aunque sea una representación que no tenga un poder efectivo. ¿Cómo se hace que sea más participativo? ¿Vas a tener que hacer todos los días una convocatoria, un referéndum? No, y de hecho no es un referéndum lo que uno quisiera, porque también se planteó eso, y era interesante, los diputados de la oposición pedían una consulta popular. No, digamos, pensando desde el punto de vista de una democracia deliberativa como la que planteaba Carlos Nino, uno no quisiera una consulta popular, porque lo que pregunta la consulta popular a la gente es sí o no, le parece bien o mal. Y uno lo que quiere en realidad es fomentar un debate robusto en el que todos los intereses potencialmente afectados por una decisión pública estén representados. Dame un ejemplo.
Audiencias públicas, digo, ¿cuántas normas en el Perdón, Congreso? las audiencias públicas son un cachivache. No audiencias Solo este gobierno se equivocó con las audiencias públicas, además se las quiso imponer a la Corte. No me refiero a las audiencias públicas de las tarifas, que son, como vos bien decís, casi una formalidad en la que en realidad de antemano uno sabe lo que va a pasar, se cumple con el acto formal, se firma el acta y se terminó. Me refiero a un proceso deliberativo que ocurre en el Congreso, ocurre en los medios de comunicación, ocurre en la sociedad. Para que eso tenga lugar, lo primero que uno debería tener es una buena comunicación de la decisión y una buena explicación, que hasta ahora me parece que no ha habido. El gobierno ni siquiera explicó la ley, porque Bueno. ni siquiera están convencidos del valor de la ley. Bueno, esto habla del déficit democrático que tenemos, porque si la ley No, es es un buena... problema de ignorancia, no es un déficit democrático. No, pero es que no es, Perdóname. digo, no es que es el primer gobierno que no comunica bien las decisiones por que va a supuesto. tomar o que no da razones públicas. Si la ley es buena, pues explíquennos por qué, no solo en el Congreso, explíquenle a la ciudadanía, porque hoy había un diputado radical, diputado nuevo, no me acuerdo el apellido, que lo planteaba él mismo, digamos, la deliberación pública exige dar razones públicas. Si no lo pueden defender en público, pues será que no es tan buena la ley. Y si la ley es tan buena como dicen, pues explíquenla con razones públicas. Digo, Sergio Berenstein, que no es un tipo que puedan decir que es crítico del gobierno de Cambiemos, la semana pasada dijo esto en la radio con Longobardi. ¿Qué distinto hubiera sido este proceso si, por ejemplo, no hubiera sido en una sesión extraordinaria, sin esperar la semana que hay que esperar entre comisión y la sanción de la norma, sin apuradas y, por ejemplo, con un consenso amplio dentro del Congreso, con audiencias en las que se escuche a los sindicatos, a las universidades, a los especialistas en derecho previsional o lo que sea que esto implique que hay que entender, digamos. Te agradezco todo eso y este fenómeno valoro ese esfuerzo de comunicación y de trato y participación. Te recuerdo que la ley de medios se hizo de ese modo. Tardó no sé cuánto tiempo, la hicieron, consultaron a todo el mundo y sacaron una porquería. Bueno, a ver, es cierto, ¿no? El proceso deliberativo no garantiza que la decisión sea buena, que sea correcta, quiero decir. Nos equivocamos todos, o nos equivocamos más. No, pero lo que sí es cierto, si uno es deliberativista en serio, lo que uno sí cree es, mire, hay más chances de que la decisión sea epistémicamente buena si estamos todos representados que si lo pienso yo sola con mis amigos o con los que piensan como yo, ¿no? Aun cuando mis amigos y yo tenemos la mayoría. Mire, no alcanza con eso, discutámosla entre todos, especialmente si usted va a tocar los derechos de los más vulnerables, ¿no? Natalia, cambiando un poquito el cuadro, pero vinculado a todo esto, te pregunto estúpidamente, ¿qué te pareció la decisión de esta jueza López Vergara de que para reprimir, contener, disuadir a esta gente que fue hoy al Congreso y que había ido el jueves pasado, los policías tienen que ir sin armas letales? A ver, lo que me parece es lo siguiente. Las decisiones de cómo proceder en manifestaciones públicas no debieran estar en manos de los jueces, debieran estar en manos de quienes piensan, de quienes ven el panorama completo, que son los dirigentes políticos. Ahora, si la Argentina no tiene un protocolo, porque no tiene, digamos, un intento que quedó en la nada, sí lo tenía antes, si la Argentina no tiene, el Ministerio de Seguridad no informa si tiene, porque no sabemos si tiene o cuál es y en qué consiste ese protocolo para que las fuerzas de seguridad, que recordemos, digamos, las fuerzas de seguridad en la Argentina no saben proceder en manifestaciones públicas. Bueno, se supone que los están educando hace bastante tiempo. Bueno, pero sería bueno, de nuevo, otra vez, es lo mismo que antes. Tenemos un déficit democrático. Los ciudadanos en la Argentina no tenemos ni idea de qué es lo que puede o no puede hacer la policía en una manifestación. Si yo me voy a manifestar, yo no sé si pueden usar armas letales o no, si deben estar identificados con un número, con un nombre o con lo que sea, si pueden estar encapuchados, si pueden tirarme piedras si yo les tiro, digamos. Entonces, eso requiere una norma, y esa norma, como es una norma de alcance general, la verdad es que no debiera estar en manos de una jueza, debiera estar en manos del poder político y debieran explicárnosla a todos. Ahora, perdóname, vos al hacer todo ese circunloquio explicativo, lo que no me querés decir es que la jueza esta es una tonta. No. A ver, este sería el primer punto. Argentina no tiene un protocolo, o tiene y no lo conocemos, que sería casi más grave, te diría, que no tenerlo. De actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. No, porque aparte tuvo un doble estándar. Fueron primero sin armas,
cobraron y después le mandaron a otros policías, ya esta vez con armas y con elementos de disuasión más efectivos, y estaba la gendarmería por si las moscas. Fueron de esa manera inicialmente en cumplimiento de la orden de la jueza. Ahora, también hay que decir que uno, digamos, pensando desde el punto de vista te llega ese caso y vos tenés como antecedente lo que ocurrió la semana pasada, digo, desde mi punto de vista, humilde opinión, si alguien en la Argentina cree, porque vivimos en la Argentina, no en Suiza, ¿no? Si alguien en la Argentina cree que la saturación y la militarización que hubo la semana pasada en el Congreso es inhibitoria de conductas violentas, para mí no vive en la Argentina, digamos, porque no genera eso. Yo no soy especialista en seguridad. Imagino que debe haber modos razonables, por ejemplo, imagino de vallar suficientemente, con suficiente amplitud el Congreso de la Nación, sin necesidad de militarizar la ciudad, sin necesidad de tomar de los pelos una mujer y tocarle la cola como ocurrió la semana pasada, o de tener gente que pasaba por ahí para garantizar la paz y el procedimiento de sanción de leyes sin violar la ley, o sea, que la represión sea legal. Estoy para discutir, pero me suspendo de eso por una sola pregunta final y te pido una respuesta breve. Empieza el juicio político al vicepresidente de Ecuador por el caso de Brecht. El jueves próximo lo pueden voltear como presidente del Perú a Kuczynski por el caso de Brecht. Hoy fue a declarar el empresario Aldo Rollo, creo que por el caso de Brecht. Sí. Va a declarar el gran jefe y el gran socio del kirchnerismo, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. De la construcción, el señor Wagner, y hasta creo que va a declarar más empresarios. Y en Estados Unidos se reinicia el juicio el 10 de diciembre. Todo esto que pasa afuera, ¿en algún momento va a pasar acá? ¿Cómo ves vos? Porque para vos acá no pasa nada. Bueno, por lo menos pasa menos. Sé breve. Ahora al menos estamos viendo que algunos empresarios están siendo citados por la justicia. Me parece que es importante que la justicia eventualmente avance contra la pata privada de la corrupción en la Argentina y dé el ejemplo de que no vamos a garantizar impunidad para los empresarios. Bueno, te agradezco. Te dejo este libro, sí. Subordinaciones invertidas. Vos sos un tipo curioso. Este es un libro de la profesora de Derecho Constitucional Laura Saldivia Menajovsky, que plantea un cuestionamiento muy interesante a la construcción binaria de la identidad de género, y te lo dejo para que lo explores. Bueno, yo te lo ha dedicado además. Mira, muy agradecido, porque tantos dicen que soy misógino, cuando yo soy misántropo, no misógino. Les pido, por favor, te agradezco otra vez, que me esperen nada más que un minuto, que el broche de oro de este programa es mi amigo y compañero Jorge Asís, con quien vamos a compartir café, medias lunas y por ahí